Vivía así a ese nivel. Recuerdo que estaba en mi cama y estaba boca abajo y empecé a mirar diferente. Veía como si estuviera viendo a través del ojo de una ave. Y en ese momento que abro mis ojos, veo que mis manos, que la tenía posicionada en la cama, la veo como si fueran las garras de un águila. Wow. Gloria a Dios. Y ahí el Señor... Dios bendiga de manera especial, de manera poderosa, poderosa. Estamos contentos, estamos alegres y a la vez entusiasmados, porque hoy vamos a entrevistar a una mujer de Dios, una mujer con un potencial lindo de parte del Señor, y para nosotros es una honra, una bendición de parte de Dios tenerla en esta entrevista. Nuestra hermana Isaura Sánchez, bendiciones. Amén, bendiciones para usted también. Gracias por la invitación que me ha hecho a su programa. Qué bueno, gloria al Señor. Yo que conozco un poquito de su trayectoria, de cómo Dios está usándola, de la magnitud que Dios ha estado moviendo en su vida. Yo he observado el gran potencial que Dios ha establecido sobre su vida. Amén. Quiero preguntarle en esta hora, ¿cómo usted conoció al Señor, ya que usted no nació en una familia cristiana, no nació en el Evangelio? ¿Cómo fue que usted conoció al Señor? Yo conocí a Cristo fue en el 2021, gloria a Dios. Estaba embarazada de mi tercer niño, gloria al Señor, y fui a la iglesia por una invitación de una amiga. Ya yo había visto que ella ya se había aceptado a Cristo y había visto el cambio en ella. Gloria y entonces cuando ella me invita, ella tenía ya un tiempo en el Evangelio, cuando ella me invita, pues yo decido ir a la iglesia. Y recuerdo que ese día, cuando me llaman para hacer el acto de fe, y automáticamente yo me paré, yo no sé cómo yo estaba delante del predicador, y ese día acepté a Cristo, gloria a Dios. Qué bonito, qué bonito. Sí. Bendito sea Dios, de la manera que Dios obra, de la manera que Dios se mueve y se manifiesta, de cómo Dios cambia la vida, los corazones. Y cuéntenos de las vivencias después que usted conoció al Señor, que usted comenzó a buscar a Dios. Cuéntenos de las vivencias, experiencias que usted ha tenido con el Espíritu de Dios. Bueno, después que inicié, recuerdo que yo apenas lo que tengo son 3 años en el Evangelio. Siento que Dios ha trabajado rápido en mi vida, porque he tenido experiencias sobrenaturales. Wow. Y profunda, diría. Recuerdo que un día tenía una asignación en la iglesia, me tocaba dirigir y estaba haciendo unas diligencias. Cuando llegué a la casa me sentía como que estaba, como si me fuera a dar fiebre, no me sentía bien y dije, bueno, Dios mío, yo creo que no voy a poder asistir a la iglesia. Y cuando decidí quedarme, y cuando me quedo en mi habitación, yo siento que el Espíritu Santo me guía a yo apagar mi teléfono y yo quedarme a solas con Él, o sea, en intimidad con Él. Y recuerdo que apago el celular, lo guardo, no lo tengo ni siquiera visible. Y en ese momento me empecé a quebrantar, empecé a llorar. Fue algo que no, primera vez que lo vivía así a ese nivel. Recuerdo que estaba en mi cama y estaba boca abajo. Y empecé a mirar diferente, veía como si estuviera viendo a través del ojo de una ave. Y en ese momento que abro mis ojos, veo que mis manos, que la tenía posicionada en la cama, la veo como si fueran las garras de un águila. Wow. Gloria a Dios. Y ahí el Señor empezó a ministrarme, empezó a darme palabras, gloria a Dios. Y fue una experiencia de verdad sobrenatural. En ese momento entendí que Dios no me quería en público, que Dios me quería en el secreto. Wow, tremendo. Gloria al Señor. Y fue algo de verdad fue algo sobrenatural. He tenido otras experiencias donde he recibido revelaciones, a veces para el mensaje que voy a preparar. Pero recuerdo que una vez a través de mi hermana, el Señor me dice que debo de hacer silicio. Wow. Ese día que decido hacer el silicio, recibí todas las guerras del mundo. No pude, en verdad.
hacerlo. Entonces dije, bueno, mañana sin falta lo voy a hacer, pero no voy a tirar colcha, no voy a tirar una almohada en el piso, no, lo voy a hacer así, sin nada. Y cuando recuerdo que me acuesto, en ese momento estoy tratando de orar, pero no logro. Sentía que había como una atmósfera pesada. Empecé a orar hasta que cerré mis ojos, y cuando cierro mis ojos veo alrededor de mí como alrededor de 4 hombres, o sea, parecían hombres, pero yo lo veía blanco completamente, con una ropa reluciente. Santo. Era como si me estuvieran cuidando. Yo estaba en el centro. Y ahí yo tuve una revelación profunda, diría yo, porque sentí que el Señor me mostró lo que pasará después del arrebatamiento. O sea, podía ver a aquel hombre con botas de militar, con ropa de militar, no podía Santo. ver su cara, y podía ver cómo ese hombre tenía cabezas de personas y la colgaba. Y recuerdo que aquellas cabezas eran tiradas a los cuervos. Gloria al Señor. Y veía que aquellas personas, estaba todo destruido, era como si hubiera visto una guerra. Gloria a Dios. Y veía a ese hombre como se paseaba en medio de todo ese desastre, y esas personas, veía la cabeza y la tiraba, y veía como los cuervos comían de aquellas cabezas de esas personas. Wow. Y en ese momento después veo como la tierra se abría. Ay, santo. Y vi una luz resplandeciente que bajaba del cielo, gloria a Dios. Y fue algo en verdad sobrenatural que yo tuve esa noche. Ahí pude entender el por qué el Señor me enviaba que hiciera el silicio, y era porque Él me iba a revelar algo, gloria a Dios. Y es que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bendito sea el Señor. Amén. Ya que usted es una predicadora del Señor, y he visto cómo Dios la usa en la palabra, en el don de ciencia, en magnitudes sobrenaturales, en lo profético, cómo Dios le habla, cómo Dios le ministra. Cuéntenos la experiencia que usted ha tenido en el altar, fluyendo, impartiendo palabra, trayendo un mensaje de Dios a las vidas. Wow, en verdad yo amo el altar. Wow. Me fascina predicar, subir y llevar la palabra de Dios. Dios, desde mi inicio, Dios me usa mucho en lo que es la corrección de la iglesia. Mis mensajes siempre van dirigidos a lo que es la corrección de la iglesia. Gloria a Dios. Sabemos que le servimos a un Dios que bendice, porque hemos podido verlo, hemos podido vivirlo, pero sabemos que Dios también corrige. Y estamos en tiempos difíciles, y yo siento que Dios me guía siempre por ahí. Cuando me toca llevar una prédica, siempre me guía por ese lugar, de llevar siempre un mensaje de corrección. Gloria a Dios. Y muchas veces esos mensajes a veces me despierto en la madrugada y yo le digo, Señor, dime qué quiere que yo le hable a tu iglesia. Y en las madrugadas a veces ni duermo, porque baja y se rema, gloria a Dios, y empieza y baja todo. El Señor me da el pasaje, me dice, me guía lo que debo de lo que voy a tratar, o por donde voy a inclinar el mensaje. Incluso hay mensajes que yo a veces me sorprendo, porque he escuchado a veces que han trabajado ese mensaje, pero de la forma en la que Dios me lo da diferente. Gloria Santo. a Dios, la gloria sea para Él. Y yo digo, Dios mío, Señor, pero yo nunca he visto este mensaje enfocado de esta manera. Gloria a Dios. Y cuando entonces estoy en el altar, muchas veces el Señor me ha cambiado a veces hasta el mensaje. Otras veces he estado preparando y digo, pero Dios mío, pero siento que tú no me has hablado. ¿Qué voy a hablarle a tu pueblo?
y hasta el último momento es que recibo la palabra. Hay momentos en el que a veces el Señor me dice, no escribas nada, simplemente ve y párate y da el mensaje y va y fluyo ahí en ese momento a través del Espíritu Santo. Otras veces sí, otras veces aquí en la casa incluso a través de revelación. Recuerdo que uno de mis primeros mensajes es, no dejes apagar la llama. Tremendo. Y ese mensaje, Dios, cuando yo tuve ese tema de esa prédica, fue porque recibí una visión. Y yo veía cómo entraban con esa llama encendida y trataban de que no se apagara. Gloria a Dios. Y veía la multitud y yo veía cómo la llama trataba de apagarse, pero había alguien que cuidaba de que esta antorcha, porque era como una antorcha, no apagara la llama. Gloria a Dios. Y yo dije, Señor, ya, este es el tema, no dejes apagar la llama. Y así es que el Señor trabaja conmigo, para la gloria sea para Él y toda la honra. Pero es en verdad algo que a veces yo digo, Dios mío, pero esto es lo que tú quieres que yo lleve a tu pueblo, porque a veces yo digo, Señor, pero ¿por qué que tú me metes en estas situaciones? Porque a veces voy con mensajes que son fuertes, que son de correcciones fuertes, y creo que eso no hace falta mucho en la iglesia. En verdad hay muchos mensajes que son de bendición, de que Dios te va a prosperar, de que Dios te va a bendecir, pero la iglesia, estamos viviendo los tiempos finales y la iglesia necesita estar alineada. Yo siento que la iglesia de hoy en día está un poco desenfocada. Gloria al Señor. Y estos son los mensajes que en realidad nos ayudan para poder llevar una palabra de edificación a la iglesia. Wow, gloria al Señor. También como yo veo como usted se desenvuelve en el altar, como usted Dios la usa, de la manera que Dios la usa. Al parecer es una persona que tiene muchos años predicando, fluyendo, porque realmente Dios la aceleró, la lleva aceleradamente. Ahora, la pregunta que quiero hacerle es que ¿cuánto tiempo después de que usted se bautizó, verdad? ¿A lo cuánto tiempo usted comenzó a predicar? Bueno, en esa parte yo siento que, como usted dijo, Dios me lleva aceleradamente, porque recuerdo que el mismo día que fui bautizada, recuerdo que fue en la mañana que fui bautizada, y ya en el servicio de ese día, de la tarde, yo automáticamente fui también bautizada por el Espíritu Santo. Ese mismo día yo tuve una experiencia sobrenatural donde automáticamente empecé a hablar en lengua y empecé a sentir la manifestación del Espíritu Santo en mí. Gloria a Dios. Ese día yo quería saltar, pero yo sentía que había algo sobrenatural, algo que trataba como de moverme, y empecé entonces a hablar en lengua. Fue algo que nunca había vivido esa experiencia y fue algo sobrenatural. En cuanto a la prédica, fue como alrededor de un mes que empecé después de ser bautizada. Le doy muchas gracias a la pastora que nos da la oportunidad a todos aquellos que somos bautizados, y ella nos da la oportunidad de que nosotros podamos llevar un mensaje. Y ese día recuerdo que se me asignó un mensaje y yo prediqué. Fue como a los 15 días o al mes que me tocó, y desde ese día yo empecé a amar al altar. Empecé a amarlo, empecé a motivarme por cada día conocer más a Dios, por conocer su lenguaje, porque hay muchas personas que llevan muchos años en la iglesia y llevan muchos años en el evangelio y todavía no conocen el lenguaje de Dios, no saben cómo Dios habla, cómo Dios trabaja, y esto lo que hace es que detiene su ministerio. Así es. Y yo, cuando empecé a vivir estas experiencias, pues decidí aprender a escuchar a Dios aún en el silencio y a conocer su lenguaje, a tratar de ver cómo es la forma de Él trabajar, cómo Él trabaja, porque es que Dios trabaja muy diferente a nosotros. Gloria al Señor. Y eso me ha ayudado mucho en mi crecimiento. Mi pastora me dice que yo soy una nueva vieja creyente, porque apenas lo que tengo son 3 años, pero ella dice que tengo mucha madurez.
Y es a eso que usted se refiere, de que Dios me ha llevado un poco aceleradamente, me ha llevado acelerada. Gloria a Dios, tremendo, tremendo. La gente escucha la persona testificar de lo que ha visto de parte de Dios, de la gloria que ha visto, de los milagros, las evidencias que ha visto, pero la persona no habla de los procesos que ha vivido la persona para llegar a donde ha llegado. Amén. De cómo ha sido pasada por el fuego. Ahora yo quiero preguntarle acerca de los procesos. Hábleme de algún proceso que haya marcado su vida de una forma especial, que le haga, o sea, que la mueva a testificar de la grandeza de Dios. Usted decir, yo creo en Dios porque yo vi tal milagro, yo vi tal evidencia, yo pasé por tal proceso y vi la mano de Dios en ese proceso. Amén. Háblenos de eso. Amén. Bueno, pues yo tengo muchos procesos, incluso después, antes de llegar al Evangelio, de conocer al Dios que conozco ahora, porque como usted bien dijo, al inicio yo desde pequeña subí mi familia es católica, y subí conociendo a Dios, pero no al Dios que conozco ahora. Y viví muchos procesos antes de llegar a los pies de Cristo, pero después que he llegado ahí es que he vivido en verdad procesos, pero Dios siempre ha estado delante de mí, siempre, como dice la palabra, como poderoso gigante. Uno de los procesos, el primer proceso que viví después que acepté a Cristo, no estaba todavía bautizada, fue cuando llego, que acepto a Cristo, estaba embarazada de mi tercer hijo. Recuerdo que recibí un diagnóstico en una de las sonografías que le hicieron, donde el niño me decía que cuando diera a luz tenía que haber un urólogo pediatra, porque el niño tenía los riñones un poquito aumentados de tamaño, estaba fuera de lo normal. Pero recuerdo que un día usted ministrando a través de usted, recuerdo que usted me dio una palabra, recuerdo que el Señor me dio una palabra a través de usted, donde usted me decía que todo aquello que estaba fuera de lo normal empezaba a entrar en el marco normal. Gloria a Dios. Y después de que recibí esa palabra, pues entonces me hice una sonografía como al mes, y recuerdo que me dijeron que todo estaba en orden, ya los riñones estaban de su tamaño normal. Gloria a Dios. Y otro proceso que viví fuerte fue que se me adelantó el embarazo, el parto, y cuando me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia, aparentemente todo el niño estaba bien, pero cuando el niño entonces nació, me dijeron que tenía una obstrucción nasal, que iban incluso a trasladarlo de centro médico, se pensaba, pero gracias a Dios a una otorrino pediatra empezó a hacerle lavados nasales al niño, y el niño, gracias a Dios, mejoró. Pero estuvo ingresado alrededor de 7 días, alrededor de una semana estuvo ingresado. ¿De qué me aferré? Me aferré de una palabra que había recibido de parte de Dios, que había sido de que, recuerdo que en una actividad que había en la iglesia, pues fue una predicadora, y recuerdo que ella me dice, déjame tocar al profeta que llevas dentro. Recuerdo que ese día, pues mi barriga se recogió, sentí que se me recogió, y cuando ella me toca la mano y pone la mano en el vientre, pues el niño empieza a moverse, y ella lo declaró desde el vientre que era un profeta. Y en ese proceso que estaba pasando sola, porque prácticamente, eran 9 en la iglesia, creo que apenas acababa de iniciar lo que era la doctrina, adoctrinarme, estábamos en pandemia, no conocía casi prácticamente a nadie, y recuerdo que me aferré de esa promesa, de esa palabra que había recibido, y también siempre ponía una adoración que era Derramo el perfume de Albert Liz Morillo.
Y de eso era que me aferraba a esas dos cosas, a la palabra que había recibido y a esa adoración. Y para la gloria de Dios pude ver cómo mi hijo salió de su incubadora, cómo Dios hizo el milagro, gloria al Señor. Fue un niño que nació prematuro, y que se decía que venía con esa situación, pero para la gloria de Dios, ese diagnóstico automáticamente fue eliminado. Gloria a Dios. Es un Dios que cambia diagnóstico. Qué bueno, qué bendición. Estamos súper contentos y muchas gracias por el espacio de traer esa entrevista muy impactante, muy poderosa. Ahora yo quiero que usted le dé un consejo a esas personas que están en un proceso, que están en una situación, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y sucesivamente. Bueno, la palabra dice que vamos a pasar por el fuego y no nos vamos a quemar, que vamos a pasar por las aguas y no nos vamos a ahogar. Sabemos que vamos a tener que pasar por procesos, y los procesos son para crecimiento de nosotros, gloria a Dios. Y yo he pasado por mucho, y lo único que he hecho es aferrarme a Dios. Ese es el consejo que puedo darle a cualquiera que ahora mismo esté viviendo un proceso. Aferrarse a Dios, a su palabra, acercarse cada día más a Él. Yo antes de ser cristiana recuerdo que fui marcada por una palabra de parte de Dios a los 14 años, donde esa palabra recibí de que yo iba a estar me veían delante de un púlpito y estaba predicando a muchas personas. Pero después de ahí siempre, donde yo trabajaba, había un señor que era pastor, siempre iba y me daba una palabra y me invitaba a la iglesia y yo no asistía, hasta un día que él me dijo que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y desde ese proceso, eso fue 2022, recuerdo que empezó una temporada de procesos en mi vida, uno tras otro, gloria al Señor. Y en el momento yo no entendía por qué yo pasaba por todos estos procesos. Y hoy yo puedo entender el porqué. Para yo hoy poder ser nueva creyente y tener a lo mejor la madurez que tengo ahora, fue a través de aquellos procesos que viví. Pero nunca Dios me dejó sola. Wow. Y esa es una de las palabras que yo digo, si cuando estoy pasando por situaciones, por algunos procesos, si en aquel momento donde yo no te conocía, tú siempre estuviste a mi lado, pues ahora que yo te conozco como te conozco, pues yo sé que tú no me vas a dejar sola. Y los procesos son crecimientos. En el momento no lo vamos a entender, pero más adelante Dios se va a encargar de decirnos el por qué tuvimos que pasar por esa situación. Muchas veces para fortalecernos, cambiar nuestro carácter, trabajar en nosotros. Y por eso tenemos que ser pasados por esos procesos. Así que lo único que yo digo es que se aferren a Dios en esos procesos. Gloria a Dios. Muchas gracias, ministra Isaura. Le bendigo en el nombre de Jesús. Yo sé que muchas vidas han sido tocadas por Dios a través de este testimonio, de esta entrevista. Así que le bendecimos a toda esa bella audiencia y que el Señor Jesús derrame ricas y abundantes bendiciones. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bye bye.